es un poco caótico y está así hecho un poco de otra manera. Ya digo, a quien le interese el tema que se mire el artículo, que se mire sobre todo las fuentes. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso me costó mucho encontrar textos directos del propio, claro, al ser una secta clandestina, así me lo extraña y que se regía por lo que decía un líder, ¿no? Sí que he leído algunos textos de Gonzalo, pero me ha sido bastante difícil encontrar publicaciones del propio Sendero Luminoso, ¿no? Aunque bueno, en general van en la misma retórica que la mayoría de grupos maoístas, ¿no? Pero en ese sentido sí que todas las fuentes que pongo al final son más análisis secundarios, entonces yo lo que hago es aprovechar lo que se cita en esas fuentes y como quien dice hacer mi propio análisis. Pero bueno, si le interesa a la Secta gente... de frustrados, ocultistas, intelectualotes. Ojito, cuidado, ¿eh? sí, ahora viene fuerte, ahora con Sendero Luminoso sí que me voy a despachar. Bien, bien, vamos allá entonces. Sendero Luminoso. ¿Por qué se le denomina así? Es porque ahora lo veremos, ¿no? Pero la escisión que se da en el movimiento comunista internacional en los años 50 hace que surjan diferentes partidos y principalmente este que vamos a ver que será regido por Abigail Guzmán con mano de hierro, a quien tenemos aquí y aquí tenemos a su amante y fiel seguidora, que no me acuerdo el nombre ahora que lo recuerdo, también formaba parte de Sendero Luminoso, ¿no? Pensé que era un Pues, meme. ¿cómo? ¿Cómo? Pensé que eso era un meme. No, es cierto, es cierto. Sí, Sigue llevando esa vestimenta. Yo también pensé que ya no se llevaba esa vestimenta carcelaria. sí. Bueno, o sea, Pero cambiaron las barras. Creo que antes eran como así, ¿no? ¿O estoy equivocado? lo sé, lo sé. Lo sé. Ahí sí que no puedo No, sí, ayudarte. creo que era así. No, pero se denomina Sendero Luminoso porque es el Partido Comunista de Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, ¿no? Aquí, curiosamente, volvemos a la Sí, referencia a Mariátegui, que sigue siendo muy importante, ¿no? ¿Por qué se produce esta decisión? Generalmente la Tercera Internacional lo que defendía era la política de un Estado, un partido, ¿no? Pero con el devenir posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el año 56, pero especialmente el año 64, con la... Tengo una pregunta. Dígame. Ahí dice sendeiro. ¿Es como portugués o algo? ¿Cómo ¿Dónde? Ah, es que estaba en gallego, porque la expuse en gallego y la cambié de idioma hoy Oh, ok. para adaptarla. Sendero Sendeiro. Luminoso. No, ok. Sendero Luminoso. Bueno, aquí hay mucho movista en Galicia, así que a lo mejor eso le Es verdad. gusta. Y eso sí que me preocuparía. Mientras dejen like y compartan, pues todo está bien. Sendeiro. Es broma, es broma. Ya no me acuerdo ni por dónde. Ah, sí, la cuestión del movimiento comunista internacional en el 56 a raíz del 64, sobre todo la conferencia de los, creo que eran 81 partidos, eh, lo que se da es una escisión. Entonces salgan dos ramas principales, los prosoviéticos, que se solían denominar Unión, ¿no? Partido Comunista Unión del Perú, y los prochinos, que pues, se ponían nombres como bandera rojo, así, porque China interpretó que, que se habían faltado a los principios del marxismo-leninismo, eso argumentaba, ¿no? Entonces se distanció de la URSS de Khrushchev. Pero es lo que hablamos precisamente antes, ¿no? Lo que hace China a partir de ahí es desarrollar una política imperialista propia, ¿no? No esa defensa del antirrevisionismo. Entonces, posteriormente, ese campo chino, como quien dice, de los antirrevisionistas, que así se denominaban, aún hoy día muchos maoístas se siguen denominando como tal, lo que hace es volver a cindirse en dos, que por una parte queda por ejemplo, países como la Albania de Enver Hoxha, que lo que hace es desarrollar partidos comunistas que se denominan marxistas-leninistas, ¿no? Generalmente entre paréntesis. Aquí, por ejemplo, en España los principales fundadores del FRAP y propulsores del FRAP son gente vinculada, por ejemplo, a la Albania socialista, aunque, por ejemplo, con personajes como Álvarez del Valle y así, que fue su general en la República Española, eran promovistas en cierta medida, ¿no? Viajó varias veces a China, Álvarez del Valle, que Álvarez del Valle creo que también estuvo entrenando al Che Guevara en México, antes de dar el salto a Cuba, al Che Guevara y a Fidel y así, creo que recibieron instrucción de Álvarez del Valle o algo así. Es una historia, no sé mucho más, pero bueno, pues simplemente para contextualizar. Entonces estamos precisamente en ese momento de la fragmentación del, del movimiento comunista, entonces lo que se da, yo lo pongo ahí como
la confrontación entre el Frente Judaico Popular y Frente Popular de Judea, ya que eso surge en muchos grupos, pero realmente, pues eso, pues todos en el fondo, pues eran bastante similares. Aquí viene mi crítica, que en sí es lo que se puede ver de Sendero Luminoso, no es un partido político ni siquiera como tal, sino es una secta de, yo pongo ahí frustrados, pero en cierta medida sí que esa frustración social que se cree que vivía el país por esa incapacidad de modernizarse y demás, cree que se puede ser uno de los orígenes de la creación de este movimiento, ¿no? De esta secta. Yo le voy a llamar secta a partir de ahora porque para mí es lo que son, ¿no? Entonces se cree que eso, que básicamente el maoísmo es muy curioso, ¿no? Porque recupera tanto las élites desclasadas, ¿no? Que van perdiendo poder, que se proletarian y demás, son generalmente quien dirige el movimiento y es capaz de atraer también a gran parte del proletariado, de las capas más atrasadas del proletariado, ¿no? Que a través de un discurso supuestamente muy revolucionario, muy izquierdista, son capaces de sumarse al proyecto común y curiosamente en ese mismo proyecto confluyen dos clases sociales muy, en principio, supuestamente antagónicas, ¿no? Es una curiosidad bastante común del maoísmo, ¿no? Y eso, pongo aquí ocultistas y intelectualoides porque está asociado a la revolución de los manuales que se da en Perú. No sé si Manuel tiene alguna duda. No, me voy a tener que retirar un minuto. Voy a ir al baño. Vale. Siguen. Así me gusta. El profesor se le pide de ir al baño. Eso es Claro. señal de educación. Siguen. No, nosotros sí seguimos con Sendero. Nada, eso simplemente que se relaciona a la institución de, creo que era en Ayacucho, ya no me acuerdo muy bien, de Gregory. Tú has comentado antes, Frank, que la antropología había tratado la cuestión. De Gregory es un autor que también está relacionado a la antropología y creo que incluso fue compañero de Abigail Guzmán en la universidad, profesor, quiero decir, y no tenía muy buena relación y de Gregory precisamente escribe bastantes libros sobre Sendero Luminoso. No me gusta mucho el enfoque que tiene porque eso es muy determinista geográfico y muy antropológico en ese sentido, no aporta mucho a nivel histórico. Define Pero bueno, muy pues sí, antropológico. muy antropológico en el sentido de que muy culturalista en el sentido de que, por ejemplo, defiende que Sendero surge en Ayacucho por las condiciones geográficas y casi se podría decir incluso que raciales del propio país, de la propia zona, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido, ya que es un fenómeno que se da en relación a todo el país. Pero bueno, este autor nos habla de Sendero y parte de los cuadros de Sendero surgen del personal corporativo de la Universidad de Ayacucho, que era pública. Muchos de lo que hablamos antes de qué clases recluta el maoísmo, muchos de los hijos de las élites de esas áreas empobrecidas de Perú, que con el tiempo iban perdiendo poder, ven en Sendero Luminoso la posibilidad de mantener su estatus social, de seguir manteniendo su estatus social, pero a través de un discurso supuestamente social, renovador y demás, ¿no? Por eso la revolución de los manuales que se da en los años 50, porque se quería cerrar la universidad o encarecer las tasas y eso generó una serie de protestas en las universidades, que también ya hemos hablado en su momento de la relación que existe entre el maoísmo y las universidades, como fue en el Mayo francés, ¿no? En muchísimas de las universidades había grandes murales con la cara de Mao y demás, ¿no? Bien, más allá de eso, un poco por tocar la figura de Gonzalo, del camarada Gonzalo, de Abigail Guzmán, se denominaba que era la cuarta espada del comunismo. La primera sería Marx, la segunda Lenin, la tercera Mao y la cuarta sería el propio Abigail Guzmán, ¿no? Por eso se dice ahí que seguían el pensamiento Gonzalo, que sería marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Es realmente curioso. No sé, Manuel, si tienes alguna duda. ¿Manuel? No. Ah, vale. Es que pusiste por ahí, No, pero bueno. No.
Estás loco, Manuel. Bien. Entonces eso, básicamente, como ya dijimos, por la clase social que afluía a Sendero y que se movilizaba a través de Sendero, lo que buscaba era eso, mantener una estructura social estamental, ¿no? Autoritaria y antidemocrática, ¿no? Básicamente a través del concepto de buenos amos, que es lo que ellos aplican cuando llegan a tener poder en muchos pueblos de la sierra peruana, que es eso, ¿no? Un concepto de justicia muy rígido, ¿no? Podríamos decirlo. Y eso, realmente ese concepto de un amo benevolente a través del paternalismo, ¿no? Esto ya nos lleva a la cuestión de los sensis malvados. Esto es una cuestión que desarrolla el maoísmo, que es dentro del campesinado que existe una parte buena y una parte mala. Si erradicas la parte mala, esto hace que todo vaya bien, o quien dice, ¿no? Pero lo que hace Sendero Luminoso es desatar una campaña de violencia contra lo que ellos entienden por sensis malos, y esto al fin y al cabo se le acaba yendo de las manos porque resulta curioso, porque el maoísmo dice que los campesinados son una auténtica clase revolucionaria, que el campesino es el campesinado, es la clase revolucionaria, pero después son los propios campesinos que se arman y los echan de los propios pueblos, ¿no? Es realmente curioso. Esa idea también de batir el campo, ¿no? De la represión por la represión, ¿no? Casi también esa idea muy, muy de Sorel de la violencia como fin, como medio. No como medio, sino como fin, perdón. También esa idea moralista de la revolución, eso de los buenos contra los malos, los sensis malvados que corrompen al campesinado, ¿no? Y eso lo que se hace es una racionalización de la desigualdad. Ya lo hemos visto con el general Alvarado también, cuando estuvo algo similar, ¿no? Y en sí se veían como luchadores contra el fascismo y el feudalismo. Un fascismo que, bueno, es bastante discutible si existía, y un feudalismo que propios cuadros de Sendero Luminoso ya vieron que no existía, pero se les dijo, no. Aquí sí Camarada Gonzalo dice que hay feudalismo, es que hay feudalismo. Y esa es la triste historia, ¿no? Ya por algunas cuestiones, estos son simplemente... Bueno, estos son imágenes del Camarada Gonzalo y demás, ¿no? Las rondas campesinas de autodefensa, ¿no? El Camarada Gonzalo hablaba de cuotas de sangre, que la revolución costaría 1 millón de muertos, ¿no? Que bueno, después se calcula que fueron unos 70.000 alrededor de todo el conflicto, aunque no sé si eran más. Si son 70.000 que se le asocian a Sendero Luminoso o el total, ahí ya no me acuerdo muy bien. Ya hace tiempo que hice la presentación, ¿no? Y eso, en el artículo tengo una serie de... Contrastando en sí lo que dice, por ejemplo, autores como Lenin, como Stalin y demás, sobre ciertas cuestiones como el terrorismo, la concepción de la revolución y demás, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ya más técnicas, como quien dice, ¿no? Entonces, ahí a través de eso trato de hacer ver que asociar el maoísmo y Sendero Luminoso al comunismo, pues bueno, pues es bastante cuestionable, ¿no? No nos vamos a meter ahí tanto, ¿no? Simplemente, bueno, algunos ejemplos. Aquí quería leer, hay un libro que después citaremos en la bibliografía sobre la vivencia de las mujeres dentro de Sendero Luminoso, ¿no? Y aquí se lee un retrato de la autora, ¿no? Y diría así: para mí es demasiado difícil de aceptar el lugar que esa muchacha escogió en el ejército de Guzmán. Hace referencia a una guerrillera que ella entrevista, ¿no? El anhelo de una sociedad más justa significa para ella, como para Betty, Gloria y Flor, otras entrevistadas por ella, cantar las alabanzas de Gonzalo en un chino chapurreado, bajo una bandera que para el resto del mundo ha devenido en una época muerta. Eso podríamos discutirlo, pero bueno, la historia no ha pasado por ellos. Lo terrible es que hay lugares en los cuales el transcurso del tiempo no trae consigo mejores, sino peores opciones, las más duras y las más difíciles de abandonar. Esto habla de una chica que ella entrevistó, que curiosamente eso de una clase muy pobre de un barrio periférico de Lima, que se alista en Sendero Luminoso. Un guerrillero de Sendero Luminoso trata de ligar con ella, no lo consigue, la viola, tiene un hijo y tiene que irse de Sendero Luminoso porque, claro, no estaba bien visto las relaciones extramaritales y el que la violó por ser de Sendero Luminoso no, eso sería como atacar a alguien de la secta, entonces sabía que iba a salir perdiendo, ¿no? Seguramente acabaría asesinado, entonces por eso tuvo que
que abandonar Sendero la pobre muchacha. Un libro que no está muy allá, ¿no? Porque trata tal vez de una forma muy anecdótica lo que es la vivencia de las mujeres en Sendero Luminoso, ¿no? Pero bueno, aún así, para la gente que le interese, quizás es interesante. Y aquí tenemos una publicación que hizo hace poco uno de los pocos órganos que quedan de Sendero Luminoso, que como la mayoría de los maoístas hacen mucha cibermilitancia. Y lo que fue, creo que fue el 8 de marzo de hace dos años. Y bueno, aquí se ve una publicación súper feminista, pero por el otro lado, aquí en el lado derecho tenemos a María Zambrano, creo que es. María Zambrano era una activista, se puede decir, incluso un militante, ¿no? De los barrios pobres de, no sé si era de Lima o alguna región de Perú, y lo que hizo Sendero Luminoso fue asesinarla, y no contentos con esto, la llevaron al plaza del pueblo y en público detonaron su cadáver delante de toda la gente, ¿no? Una simple, eso, lo que se dedicaba básicamente era la beneficencia y a labores así sociales más básicas, como que, ¿no? Aquí tenemos a María Zambrano. Este asesinato ya fue, como quien dice, la guinda del pastel, ¿no? Ya hizo que la gente, pues eso, un rechazo frontal a todo lo que es Sendero Luminoso. Entonces, bueno, desde aquellas que ya es en la etapa final de Sendero Luminoso, desde aquellas, pues bueno, ha devenido en un declive casi total. Entonces, bueno, tenemos ahora a Fujimori, pero bueno, no sé si queréis comentar sobre Sendero Luminoso, ¿no? ¿Qué opinión merece? ¿Con qué lo reaccionarías y demás? Básicamente, al final, lo que se resume es una puñetera secta. O sea, si es lo que comentaba antes, al final hasta incluso para acceder a alguno de sus textos tienen ese sectarismo, ¿no? Que no, porque si fuese otro tipo de estructura orgánica, no tendría ningún tipo de problema a la hora de hacer valer su palabra y difundirla cual El Biblia. centralismo democrático, que es lo que promulga el marxismo. Eso no creo que hubiera pasado. Sí, más bien todo lo contrario, ¿no? Funcionan con ese ocultismo, ese secretismo, incluso con gente que en teoría podría comulgar con su teoría. Sí. Sí, Manuel, no sé tú qué quieres opinar. Tú que eres un ferviente anticomunista, no sé qué opinas de todo esto. Pues lo mismo que opino de todos los grupos revolucionarios comunistas. ¿Tú crees que eran revolucionarios y que eran comunistas la gente de Sendero? Pues si ellos lo dicen, sí. Ellos lo Si creen. ellos lo dicen. Vale. Joder, ese es el nivel, ¿no? Porque Pero todos tú, por después... ejemplo... Ujú. Sí, perdón. No, dime. Yo, por ejemplo, ¿qué? Di lo que iba a decir, hombre. No, nomás iba a decir que siempre que algo negativo sale de tal grupo, pues luego dicen, no, ellos no son comunistas reales, pero esas ideas siempre tienen los mismos resultados. Tú haces lo mismo con los... Mira, tú haces lo mismo con los liberales y ya has visto que no son ideas que beben del marxismo. Puedes criticar las ideas del marxismo, pero no... Pero ningún liberal dice, va a tomar a 1 millón de muertes para llegar a una sociedad equitativa. Pero después en la práctica asesinan a más de 1 millón de personas. No. Bueno, esto ha sido todo, ¿no? Ya llevamos un ratito, bueno. Pero nada, básicamente eso quería repasar. Ya hablamos de Fujimori en el fondo. Aquí tengo una serie de libros que son más de literatura. Y así, para quien quiera adentrarse a la historia del Perú, no directamente a través de cuestiones pues, historiográficas, científicas,